Hola señores inversores, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué pensarías si te dijera que una empresa acaba de presentar el mayor crecimiento de ingresos de los últimos 15 años, multiplicó sus beneficios, disparó el flujo de caja, mejoró enormemente sus márgenes y aún así el mercado decidió vender sus acciones? Pues eso es exactamente lo que acaba de ocurrir con Intel. Durante los últimos meses hemos visto cómo la compañía protagonizaba una de las recuperaciones más espectaculares de Wall Street. Después de haber cotizado por debajo de los $20 hace aproximadamente un año, las acciones llegaron a superar los $100 antes de sufrir una fuerte corrección desde sus máximos. Y aquí aparece la pregunta, evidentemente. ¿Está el mercado cometiendo un error con Intel? ¿O simplemente Intel ha subido demasiado rápido y ahora los inversores exigen mucho más? Porque los últimos resultados son, sin exagerar, los mejores que ha presentado la compañía desde que comenzó su proceso de transformación. Sin embargo, si observamos el comportamiento de la acción, parece que nada de eso ha sido suficiente para convencer definitivamente a Wall Street. En este video vamos a analizar exactamente qué ha ocurrido. Veremos por qué Intel sorprendió al mercado con unos resultados extraordinarios, por qué las acciones terminaron cayendo a pesar de esas cifras y sobre todo, si después de esta corrección sigue existiendo una oportunidad para los inversores de largo plazo. Y como siempre, antes de la conclusión, analizaremos la compañía desde el punto de vista valoración y análisis técnico para intentar responder a la gran pregunta: ¿cuál podría ser el valor razonable de Intel si mantiene ese ritmo de crecimiento? Así que quédate hasta el final porque este análisis puede cambiar completamente la forma en la que ves esta empresa. Hace apenas un año muchos inversores debían por perdida a Intel, y con mucha razón. La compañía había perdido liderazgo tecnológico, AMD seguía ganando cuota de mercado, Nvidia dominaba la IA, TSMC seguía siendo la referencia absoluta en fabricación de chips, y muchos analistas pensaban que Intel tardaría años en volver a competir. Pero poco a poco comenzaron a cambiar las cosas. La llegada de Lip-Bu Tan como director ejecutivo devolvió cierta confianza al mercado. La empresa empezó a simplificar su estructura. Se centró en recuperar eficiencia, redujo costes y sobre todo comenzó a ejecutar mucho mejor. El resultado de este trabajo empieza a reflejarse claramente en los números. Durante el segundo trimestre la compañía generó unos ingresos de $16.100 millones. Esto supone un crecimiento del unos 25% respecto al mismo trimestre del año anterior. Puede parecer simplemente otro porcentaje más, pero no lo es. Estamos hablando del crecimiento trimestral más rápido que Intel ha conseguido en más de 15 años. Además, la propia dirección esperaba unas ventas bastante inferiores. Su previsión rondaba un máximo de 14.800 millones. Es decir, Intel no solamente cumplió, superó ampliamente sus propias expectativas. Y normalmente cuando una empresa hace eso, el mercado suele premiarla. Sin embargo, esta vez ocurrió exactamente lo contrario. Entonces, ¿por qué las acciones se desplomaron? Esta es probablemente la parte más interesante del vídeo, porque muchas personas piensan que existe una relación directa entre buenos resultados y subida de la acción, pero la realidad es mucho más compleja. Las acciones no reflejan lo que una empresa ha hecho, reflejan lo que el mercado espera que haga en el futuro. Y aquí entra en juego un concepto fundamental: las expectativas. Si una empresa vale mucho en bolsa, los inversores esperan que siga creciendo durante muchos años. No basta con crecer un trimestre espectacular, hay que repetirlo y volver a repetirlo y volver a repetirlo. Cuando Intel publicó sus resultados, las acciones reaccionaron inicialmente con una fuerte subida en el mercado fuera de horario. Llegaron a avanzar alrededor de un 12%. Parecía que Wall Street celebraba el enorme cambio que estaba viviendo la empresa. Pero pocas horas después, toda esa subida desapareció. Las acciones terminaron perdiendo fuerza e incluso cotizando por debajo del cierre anterior. ¿Qué cambió? La respuesta está en la valoración. Durante el último año, Intel protagonizó una subida extraordinaria. La acción pasó desde niveles inferiores a los $20 hasta superar los $100. Esto supone una revalorización enorme en muy poco tiempo. Cuando una acción multiplica varias veces su precio, las expectativas aumentan muchísimo. Y eso significa que cualquier resultado, por bueno que sea, tiene que ser prácticamente perfecto para justificar semejante valoración.
Este es un error muy habitual entre los inversores. Muchas veces compramos una empresa porque presenta unos resultados excelentes, pero olvidamos mirar cuánto estamos pagando por esos beneficios. Y el precio siempre importa. Una empresa maravillosa puede convertirse en una mala inversión si se compra demasiado cara. Eso es precisamente lo que muchos gestores profesionales están debatiendo actualmente con Intel. No cuestionan que el negocio esté mejorando. Lo que cuestionan es si la acción ya ha descontado demasiado buenas noticias. Vamos ahora de dónde ha salido ese impresionante crecimiento. Sin duda, el gran protagonista ha sido el negocio de centros de datos e inteligencia artificial. Este segmento generó $6.300 millones en ingresos. Representa un crecimiento del 59% respecto al año anterior. Estamos hablando de una aceleración espectacular. En el trimestre anterior, este negocio había crecido un 22%. Ahora prácticamente ha triplicado ese ritmo. Y eso tiene mucho sentido. La inteligencia artificial continúa impulsando una demanda enorme de capacidad de procesamiento. Cada vez hacen falta más servidores, más centros de datos, más potencia de cálculo. Y aunque Nvidia sigue liderando claramente el mercado de aceleradores para inteligencia artificial, Intel está consiguiendo aprovechar parte de ese enorme crecimiento mediante sus procesadores para servidores. Eso demuestra algo muy importante. La IA ya no beneficia únicamente a una empresa. Está generando oportunidades para prácticamente toda la industria de los semiconductores. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Intel. El crecimiento aquí no depende solo de la IA. Uno de los aspectos que más tranquilidad aporta a estos resultados es que el crecimiento no procede únicamente de una sola división. El negocio de ordenadores personales también sigue recuperándose. La división Client Computing aumentó sus ingresos un 13%. Después de varios años muy complicados para el mercado del PC, parece que la demanda empieza a estabilizarse poco a poco. Además, Intel continúa reforzando su presencia en los llamados dispositivos de IA personal, un segmento que podría convertirse en uno de los grandes motores del mercado durante los próximos años. Por otro lado, la división Foundry también sorprendió positivamente. Los ingresos crecieron un 31%. Este negocio representa probablemente una de las apuestas más importantes para el futuro de Intel. La compañía quiere convertirse en uno de los grandes fabricantes mundiales de chips para terceros. Es un proyecto extremadamente ambicioso, muy costoso, pero si funciona, podría transformar completamente el modelo de negocio de Intel durante la próxima década. Y precisamente aquí es donde muchos inversores ven uno de los mayores catalizadores a largo plazo. Porque Intel dejará de depender únicamente de vender sus propios procesadores y empezaría también a fabricar chips para otras compañías, igual que hace actualmente TSMC. Este cambio estratégico podría ampliar considerablemente su mercado potencial. Aunque el crecimiento del 25% ha sido espectacular, personalmente creo que existe un dato todavía más importante: los márgenes. Porque vender más está muy bien, pero ganar dinero vendiendo más es mucho mejor. Durante ese trimestre, Intel consiguió mejorar enormemente su rentabilidad. El margen bruto ajustado alcanzó el 41,8%. Hace apenas un año estaba 12 puntos porcentuales por debajo. Eso significa que la compañía está siendo mucho más eficiente ahora mismo. Pero hay otro dato todavía más impresionante. El margen operativo pasó desde pérdidas operativas al año hasta situarse claramente en positivo. Y eso cambia completamente la historia. ¿Por qué? Porque demuestra que la reestructuración empieza a dar resultados reales. Y no hablamos únicamente de crecimiento, hablamos de crecimiento rentable. Y esa es precisamente la diferencia entre una recuperación puntual y un verdadero cambio estructural en el negocio. Otro de los aspectos más positivos de este trimestre es la evolución de los beneficios. Hace apenas un año Intel registraba pérdidas ajustadas. Hoy la situación es completamente distinta. La compañía obtuvo un beneficio ajustado de aproximadamente $2.200 millones y un beneficio por acción de $0,42. Eso supone un cambio radical respecto al mismo periodo del año anterior. Y además, hay otro dato que suele pasar desapercibido y que personalmente considero incluso más importante: el flujo de caja operativo. Durante ese trimestre, Intel generó cerca de $7.000 millones de flujo de caja procedente de sus operaciones.
¿Por qué es tan importante? Porque una empresa puede mostrar beneficios contables y aún así destruir caja. Pero cuando una compañía genera efectivo de manera consistente, significa que el negocio realmente está funcionando. Ese dinero puede utilizarse para invertir, reducir deuda, ampliar capacidad productiva o incluso devolver capital a los accionistas en el mercado, en el futuro. Y precisamente eso es lo que Intel pretende hacer, porque la dirección ha dejado claro que piensa seguir invirtiendo agresivamente para aprovechar la enorme demanda que está generando la inteligencia artificial. No quieren limitarse a responder al mercado actual. Quieren construir la infraestructura necesaria para competir durante la próxima década. Eso implica aumentar la inversión en nuevas fábricas, maquinaria, salas limpias y capacidad de producción. Es una decisión bastante lógica, pero también implica asumir riesgo, porque esas inversiones son enormes y durante los próximos años podrían aumentar los costes de depreciación y presionar ligeramente los márgenes. Es decir, Intel está sacrificando parte de su rentabilidad futura para intentar construir una posición mucho más fuerte a largo plazo. Y esa es precisamente una de las razones por las que algunos inversores siguen siendo prudentes. Seguramente muchos titulares te llamaron la atención al leer que Intel había registrado una pérdida neta cercana a los 11.000 millones de dólares. Y si únicamente lees ese dato, podrías pensar que la situación es desastrosa, pero la realidad es muy distinta. Esa pérdida no refleja un deterioro del negocio operativo. Se trata de un ajuste contable relacionado con la valoración de determinadas participaciones vinculadas al acuerdo de programa CHIPS Act en los Estados Unidos. Es un cargo que no implica una salida real de dinero de la empresa. Por eso es tan importante diferenciar entre pérdidas contables y generación de caja, porque muchas veces el titular más llamativo no explica lo que realmente está ocurriendo dentro del negocio. En este caso, el negocio operativo ha mostrado una mejora muy significativa. Otro aspecto interesante es que la dirección de Intel no parece pensar que este trimestre haya sido un caso aislado. Para el próximo trimestre esperan unos ingresos situados entre 15.800 y 16.800 millones de dólares. Si estas previsiones se cumplen, la compañía volvería a registrar un crecimiento cercano al 20% respecto al año anterior. Es cierto que crecer un 19% ya no impresiona tanto como si creciera un 25%, pero sigue siendo un ritmo muy elevado para una empresa del tamaño de Intel. Y eso demuestra que el cambio no parece limitarse a un solo trimestre. Existe una tendencia, existe una mejora estructural. Y eso es precisamente lo que el mercado llevaba años esperando. Después de analizar todos estos datos, cada uno podría preguntarse, ¿todo está mejorando? ¿Por qué todavía existe tanta división entre los analistas? La respuesta vuelve a ser la valoración. Actualmente Intel vale en bolsa alrededor de 480.000 millones de dólares. Es una cifra enorme. Y cuando hacemos una estimación utilizando el beneficio ajustado actual y las previsiones de los próximos trimestres, encontramos que la compañía cotiza aproximadamente a unas 60 veces beneficios. Para una empresa que todavía se encuentra en pleno proceso de transformación, esa valoración es muy exigente. Y eso significa que el mercado ya está descontando muchos años de fuerte crecimiento. En otras palabras, Intel ya no cotiza como una empresa en problemas, cotiza como una empresa que debe seguir sorprendiendo trimestre tras trimestre. Y ahí aparece el verdadero riesgo, porque mantener ese ritmo durante muchos años no será sencillo. La competencia sigue siendo enorme. AMD continúa creciendo, Nvidia domina claramente la IA. TSMC mantiene un liderazgo tecnológico extraordinario en fabricación. Y además aparecen nuevos competidores especializados en chips diseñados específicamente para IA. Por tanto, Intel no solamente necesita seguir creciendo, necesita hacerlo mientras compite contra algunas de las compañías más fuertes del planeta. Si pensamos en los próximos años, existen varios factores que podrían impulsar todavía más a Intel. El primero es sin duda la expansión de la inteligencia artificial. Cada nuevo centro de datos requiere una enorme capacidad de procesamiento. Y aunque muchas veces hablamos únicamente de las GPUs de Nvidia, detrás de esos centros de datos existe una enorme demanda de procesadores, redes, memorias y servicios de fabricación. El segundo catalizador es Intel Foundry. Si consigue atraer cada vez más clientes externos, el potencial de crecimiento sería brutal.
Y el tercero es la mejora continua de márgenes. Si Intel consigue mantener ese ritmo de eficiencia mientras sigue creciendo en ingresos, podríamos ver beneficios significativamente superiores durante los próximos ejercicios. Pero también vamos a analizar los riesgos. Y es muy importante comentarlos. El principal es que el crecimiento se desacelere más rápido de lo esperado. El segundo es que las inversiones tan agresivas terminen reduciendo la rentabilidad durante varios años. Y el tercero, probablemente el más importante, es que la valoración actual ya descuente gran parte de las buenas noticias. Porque cuando una empresa cotiza tan cara, cualquier pequeña decepción suele castigarse con mucha fuerza. Entonces, ¿es Intel una oportunidad después de esta corrección? Esta es probablemente la pregunta que todos nos hacemos y la respuesta depende mucho del horizonte temporal. Si eres un inversor que busca movimientos rápidos, probablemente Intel siga siendo una acción con bastante volatilidad. El mercado todavía está intentando decidir cuál debe ser su valoración. Sin embargo, si hablamos de largo plazo, la historia cambia. La compañía ha demostrado que su recuperación ya no es simplemente una promesa. Ahora existen resultados reales que respaldan ese cambio. Los ingresos crecen, los márgenes mejoran, la generación de caja aumenta, los beneficios vuelven y las previsiones siguen siendo optimistas. Eso no significa que la acción sea barata, ni mucho menos. Pero sí significa que Intel vuelve a ser una empresa que merece estar en el radar de cualquier inversor interesado en el sector de los semiconductores. Y ahora llega una de las partes más interesantes del análisis, porque unos buenos resultados no siempre significan que una acción sea una buena compra. Por eso me gusta complementar siempre el análisis fundamental con el análisis técnico. Vamos a los gráficos. Hola señores inversores, estamos con Intel. Aquí análisis con las fórmulas de Benjamin Graham. Es muy complicado hacerlo porque los números de Intel todavía para los últimos 12 meses están en negativo. ¿Vale? Entonces nos tenemos que, entre comillas, limitar con el análisis técnico, ¿vale? Pero claramente se ve aquí ¿qué probabilidad hay de que las acciones lleguen aquí a los 48-50 dólares? ¿Vale? La probabilidad es muy alta. Muy alta es la probabilidad porque si todo coincide con una caída fuerte en el sector de los semiconductores, el sector de la inteligencia artificial, una invasión en Taiwán, lo que sea, ¿vale? O un conflicto geopolítico que se complique más entre Irán y Estados Unidos e Israel, entonces ya podemos rectificar y hasta los precios iniciales, ¿vale? De cuando ha subido la compañía tanto. Ha subido unos 500% en menos de un año, básicamente. Pero bueno, sabemos el poder del señor Trump. Ya. Por eso el otro día en las noticias decía, cuando yo no estoy, vuestras empresas empezarán a perder dinero, no tendrán tanta ventaja competitiva. O sea, básicamente dice que yo estoy aquí haciendo el pump and dump, ¿vale? Así que me respetáis y me tendréis que votar. Con palabras simples, ¿vale? Para que nos entendamos nosotros. Vale, soporte, 70 dólares. Aquí ya lo tenemos el otro soporte a 42 y ahora mismo las acciones van a un pequeño soporte aquí a los 93, 90 dólares por acción. Una resistencia clara aquí arriba a los 133, 140 dólares por acción. Pero Intel no es Nvidia, no es AMD, ¿vale? No es TSMC, no es ASML. Evidentemente también está valorada casi medio billón de, bueno, medio billón no, 500.000 millones, ¿vale? Billones en inglés, en medio mil millones casi está valorada. Entonces, para mí personalmente, este precio en esta etapa de la compañía es un poco justo, ¿vale? Pues según el análisis técnico es esto. Hay que mirar básicamente los niveles claves. 93, 70,
a $50 y luego los siguientes 42 y si hay mucha presión pues a $20. Muy probable, según mi opinión. Vamos a ir ahora con la conclusión. En conclusión, después de analizar todos los datos, creo que hay una conclusión bastante clara. Intel ha demostrado que su transformación ya no es únicamente una historia atractiva. Es una realidad que empieza a reflejarse en las cuentas. El mayor crecimiento de ingresos en más de 15 años, un fuerte crecimiento de los beneficios, una mejora espectacular de los márgenes, una generación de caja muy sólida y unas previsiones que siguen apuntando a un crecimiento importante durante los próximos trimestres. Sin embargo, el mercado también nos está enviando otro mensaje. Las expectativas son altísimas y cuando una acción ha multiplicado su precio en tan poco tiempo, ya no basta con hacerlo bien. Hay que hacerlo excepcionalmente bien durante muchos años. Ese sería el gran reto de Intel. No demostrar que puede crecer un trimestre, sino convencer al mercado de que este nuevo ritmo de crecimiento es sostenible. Si lo consigue, probablemente todavía tenga recorrido. Si no, podríamos seguir viendo episodios de volatilidad como el actual. Por eso será fundamental seguir muy de cerca los próximos resultados y comprobar si la compañía continúa ejecutando su estrategia con la misma disciplina que hemos visto en este trimestre. Y si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta, suscribirte a Simple Finanzas y activar la campana para no perderte los próximos videos. Muchas gracias por estar aquí y como siempre, mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.